Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, licenciado. Ahora sí. Buenas noches, buenas noches. Comenzaremos con nuestra clase. ¿Qué les ha parecido el videíto? Interesante. Ya es básicamente las tablas de Napier o la regla de Napier o como se le llame. Era una primera herramienta que ayudaba a hacer cálculos para esa época, digamos, ¿no? Que incluso podría servirles a muchas personas en esta época. A ver, compartiremos pantalla. ¿Están viendo mi presentación? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ya, entonces habíamos visto que este señor John Napier, ya las estructuras de Napier, ¿perdón? Se ve, licenciado. ¿Aló? Ya. Ya, entonces este señor John Napier, que básicamente existió entre 1550 y 1617, creó dos cosas interesantes, ¿no? La parte de los logaritmos naturales y las estructuras de Napier, que precisamente era la parte del videito y nos ayudaba a hacer cálculos, sobre todo de multiplicación y división. También entre 1592 y 1635 apareció un señor que se llamaba Wilhelm Schickard, ¿sí? Que diseñó un dispositivo al que denominó el reloj calculante, ¿sí? Que era este dispositivo que se puede ver ahí, ¿ya? Básicamente se metían numeritos, ¿sí? O sea, en unas rueditas, ¿sí? Estas rueditas de acá tenían numeritos. Y esta maquinita lo que hacía era sumar, restar y hacer multiplicaciones, pero en base a sumas, ¿no? O sea, la suma es una multiplicación sucesiva, perdón, la multiplicación es una suma sucesiva. Y utilizó esta característica para crear precisamente su maquinita que se llamaba el reloj calculante, ¿no? Entonces es otra herramienta que ayudó a hacer cálculos, ya se tenía, bueno, a inicios del 1600 en todo caso, ¿no? Entonces, después, también un tiempito después, ¿sí? Apareció Blaise Pascal, ¿sí? Hay un lenguaje de programación que tiene su nombre, y creó una máquina también basada en engranajes con numeritos, que es esta de acá que pueden ver, que se llamaba la máquina aritmética de Pascal, y hacía sumas y restas de manera rápida. En todo caso, todo funcionaba por engranajes, ¿sí? Esta es una herramienta que dos personas la han creado, el señor William Oughtred y el señor Seth Partridge. Seth Partridge básicamente ha patentado, ¿no? ¿Ya?
y además lo que ha hecho, o sea, esta herramienta era interesante hasta que surgieron las primeras calculadoras hace, no sé, en 1970 tal vez, ¿sí? Los ingenieros todavía usaban estas reglas de cálculo, entonces más o menos agarraban dos números, veían, o sea, deslizaban esta cosita sobre la regla y tenían algunas operaciones hechas, ¿no? Entonces, William Oughtred hizo la regla de cálculo y Seth Partridge hizo la regla de cálculo que sea deslizante. En todo caso, esta cosita se movía, ¿no? Y no era nada más que ver numeritos que estaban en línea, si quieren, ¿ya? Después, en 1666, el señor Samuel Morland creó una máquina que la denominó máquina aritmética de Morland, ¿sí? Para que se diferencie obviamente de la máquina aritmética de Pascal, ¿sí? Y también funcionaba, acá pueden ver el diseño, ¿sí? Y se tiene todavía, incluso he podido encontrar, digamos, cuando estaba preparando la clase, el artículo científico donde describía cómo funcionaba esto, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí hay algunos numeritos, otros numeritos, y todo funcionaba otra vez también por engranajes, ¿ya? Más adelante, el señor Gottfried Wilhelm von Leibniz, o sea que lo han debido conocer, no sé, en la Revolución Francesa y todo eso. Básicamente creó también otra máquina que se llamaba, un tanto más compleja obviamente, que la pueden ver acá, que se llamó calculadora universal, que hacía cosas muy interesantes, hacía sumas, restas, multiplicación, división y sacaba raíces cuadradas, ¿no? O sea, ese era su aporte, sacaba raíces cuadradas, ¿no? Entonces, era una máquina, todas estas máquinas que les he presentado eran mecánicas, funcionaban con engranajes, básicamente. Después, en 1785, el señor Charles Xavier, que no es el de los X-Men, ¿no? Que también se llama Charles Xavier, se llama Charles Xavier Thomas, ¿sí? Creó una máquina que se llamó el aritmómetro, ¿sí? Que hacía multiplicaciones, pero no en base a sumas, sino directamente hacía las multiplicaciones, ¿no? Entonces, era una ventaja sobre las anteriores, ¿ya? Todos, o sea, como les digo, todas estas cosas, ¿sí? Eran herramientas para cálculo. La que les voy a presentar a continuación, esta, no era precisamente una máquina para hacer cálculos, ¿sí? Esta máquina la creó un señor que se llamaba, obviamente, Joseph Marie Jacquard, ¿ya? Este señor lo que hacía era crear o hacer telas, ¿ya? Entonces, necesitaba crear estas telas, ¿no? O sea, crear estas telas. Y lo que hizo fue una máquina que se llamaba el telar de Jacquard, ¿sí? Que es la que ven acá. Él creó esta máquina, pero no realizaba cálculos matemáticos, ¿sí? Lo que hacía era crear patrones, ¿sí? En los tejidos de las telas, ¿sí? Y se le decía qué patrones tenía que utilizarse a través de algo que se llama tarjetas perforadas, que las pueden ver acá, ¿no? Entonces, según esas tarjetitas, esta maquinita hacía algunas telas, ¿no? Entonces, es bastante interesante este aporte, que precisamente no es una máquina de calcular, ¿sí? Pero sí es una máquina que se le podía programar, ¿sí? Entonces, si yo quería un
un diseño en mi tela de tal forma, con tales figuras, pues yo podía programar en las tarjetas, perdón, perforadas. ¿Sí? Y esas tarjetas perforadas las metía acá en la máquina y la máquina empezaba a tejer de acuerdo a esos patrones que veía en las tarjetas perforadas. ¿Ya? Después, esto ya es un tantito más avanzado, ¿ya? Si bien es en 1792 que apareció el señor Charles Babbage, diseñó dos máquinas, ¿sí? Las dos máquinas son estas de acá. Una se llamaba máquina de diferencias, ¿sí? Que es esta de acá, bastante compleja, era mecánica, obviamente, y lo que nos hacía era sacar potencias, ¿no? O sea, elevaba al cuadrado. De todas maneras, aunque hizo todo el diseño, nunca la construyó. En su lugar, diseñó otra máquina que se llamaba la máquina analítica, ¿sí? Y esta máquina analítica, básicamente, sí la construyó, ¿sí? Y se podía programar, se podían hacer cosas bien interesantes, ¿no? Y además de esta máquina analítica, tenía un esquema parecido a lo que se tiene en la actualidad como arquitectura de una computadora, ¿no? O sea, se tiene entradas, tiene salidas, ¿sí? Y el CPU, que normalmente está en este CPU está una unidad de control, obviamente hay una memoria y hay un calculador que es muy parecido a la arquitectura actual de cualquier computadora, ¿sí? Entonces ya en 1792, casi llegando a 1800, ¿sí? Perdón, error. En 1800 algo, o 1820 más o menos, o 30, algo así, creo esta máquina, ¿no? Y esta máquina se podía programar, ¿sí? Y precisamente esta señora de acá, que es la condesa de Lovelace, ¿sí? Se llamaba Augusta Ada Byron, ¿sí? Su padre era el conde Byron. Y ella tenía bastantes conocimientos matemáticos y trabajó precisamente con Charles Babbage haciendo la programación de esta máquina, de la máquina analítica. Ya, entonces, esta señora, la condesa de Lovelace, es considerada como la primera programadora del mundo, ¿sí? Porque utilizaba o hizo las programaciones para esta máquina de Charles Babbage, ¿no? Ya un poco más adelante, ¿sí? Entre 1815 y 1864 vivió el señor George Boole. No sé si han escuchado del álgebra booleana o lógica booleana. ¿Han escuchado? O álgebra de Boole, así. ¿Han escuchado de eso? Ya. Normalmente esto se da en los primeros cursos de la universidad, ¿no? Entonces, él ideó la parte lógica matemática que se maneja ahora en las computadoras actuales, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es la teoría de conjuntos, que es básicamente lo mismo. Estos son circuitos que ahora manejamos en los chips y cualquier cosa electrónica que tengamos, son circuitos. Y estos básicamente son las operaciones, ¿no? Por ejemplo, esta, por ejemplo, es A y B, ¿sí? Esta sería A o B. Esta sería no A, ¿sí? Esto sería diferencia simétrica y así varias de estas cosas, ¿no? Entonces, esta básicamente es la base de las computadoras también en la actualidad. Todo el mundo, todas las computadoras trabajan con álgebra booleana,
¿sí? Con operaciones lógicas, ¿ya? Y también los circuitos han sido creados precisamente en base a la lógica booleana, ¿no? Que la ha creado precisamente George Boole, del cual lleva su nombre. Más adelante, ya al entrar al siglo XX, ¿sí? Bueno, nació en 1860, pero casi al entrar al siglo XX, ¿sí? Creó este señor Hermann Hollerith una máquina censadora, o sea, lo que él vio, ¿sí? Lo que vio era de que los censos, como los que, ¿saben qué es un censo, no? Sí, licenciado. Hola. ¿Qué es un censo? ¿Me pueden indicar, por favor? Hola. Es un registro de todas las, si mal no recuerdo, licenciado. Perdón, otra vez, ¿no te he escuchado bien? ¿Un registro de qué? Es un registro de todas las personas, de todas las personas. Ya, Sí, básicamente licenciado. un censo técnicamente es una encuesta que se hace a todas las personas de un país, ¿no? O sea, en general es aplicar un cuestionario a toda una población, ¿sí? Estos censos se hacen actualmente y se hacían antes, ¿no? El problema de que en 1860, bueno, que fue cuando nació Hermann Hollerith, no sé, al entrar, digamos, cuando él más o menos tenía como unos 30 años, vio que se hacían los censos, ¿no? O sea, se preguntaba, se mandaba encuestadores a todo el país, digamos, en Estados Unidos, y se les hacía ciertas preguntas. Normalmente el censo sirve para ver qué necesita, qué tiene la población, qué necesita la población, qué le hace falta. Entonces, normalmente el gobierno hace esto cada 10 años, ¿no? El de Bolivia creo que ha sido el último, el 2012, creo, ¿sí? Entonces, ya deberíamos tener otro. Normalmente todos los países lo hacen en periodos de 10 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque más o menos en 10 años cambian las necesidades que se tenían antes, ¿sí? Entonces se arreglan algunas cosas, pero aparecen otras, etcétera. Y eso es en cualquier parte del mundo, en Bolivia, Estados Unidos o donde sea, ¿sí? El problema era de que como Estados Unidos era un país tan grande y se recolectaba información de todas las personas, ¿sí? Los resultados del censo, digamos, no sé, un censo se había hecho en 1890, los resultados empezaban a salir casi en 1900. ¿Por qué? Porque tardaba 10 años en procesarse la información, ¿no? Entonces, tener la información 10 años después no era tan interesante. ¿Por qué? Porque como les digo, las necesidades cambian y las necesidades que se tenían hace 10 años tal vez ya no eran las mismas necesidades. Entonces se tenía un problema de procesamiento porque no se tenían máquinas suficientemente rápidas para hacer esto, ¿no? O sea, todas eran máquinas mecánicas. Entonces, el señor Hermann Hollerith vio que las respuestas, ¿sí? de una encuesta se podían hacer, digamos, no sé, en escalas de 1 al 5, del 1 al 10, no sé, y las personas podían o sea, elegir su respuesta. Entonces, creó un sistema donde se hacían las encuestas y las encuestas se tabulaban en estas tarjetitas, ¿sí? Donde cada línea era una pregunta y la parte perforada precisamente era
la que había elegido una persona, ¿no? Entonces, esta era la encuesta de una sola persona, ¿sí? Se la metía a esta maquinita, que se llamaba máquina censadora o máquina tabuladora, que se ha creado, que este señor Hermann Hollerith la ha creado en 1886, ¿sí? Y lo interesante de esto es de que con esta máquina se redujo el tiempo de procesamiento de datos de casi 10 años a 4 años. O sea, de verdad ha tenido un impacto significativo, donde 4 años ya más o menos todavía podían existir las mismas necesidades, ¿sí? que habían hace 4 años, podían mantenerse, que tener una diferencia de 10 años, ¿no? Entonces, hizo una reducción significativa en el tiempo de procesamiento de datos precisamente con esto, ¿no? Y 10 años después, en 1896, él trabajaba obviamente en la parte en el gobierno, donde se manejaban las estadísticas de Estados Unidos, pero agarró y con el conocimiento y con las cosas que él creó, se salió, tuvo más ideas y creó una empresa que se denominó en primera instancia Tabulating Machines Company, ¿sí? Que la creó en 1896, ya era una empresa privada. Sin embargo, les cuento que esta empresa todavía existe en la actualidad, solamente que ha cambiado su nombre. No sé si la conocen, es bastante grande. Ha cambiado el nombre a International Business Machines. ¿Han escuchado de esa empresa? Chicas. Es lo que viene a ser la IBM. Correcto, es la IBM que todos conocemos en la actualidad, ¿no? Pero comenzó con creando una máquina, el creador de IBM creó una máquina que era totalmente mecánica, ¿no? Ahora no hay muchas cosas mecánicas, digamos, en lo que es IBM, ¿no? Entonces, y podemos ver de que, solamente con cambio de nombre tiene más de 100 años en la actualidad, si se fijan. ¿Sí? Más de 120 años en todo caso, ¿sí? Esta empresa, ¿ya? Después, en 1912, ha vivido entre 1912 y 1954 el señor Alan Turing, ¿sí? Que este señor básicamente era un genio, ¿sí? Podía descifrar algunos códigos secretos, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo era, porque los códigos secretos se manejaban con métodos matemáticos, ¿ya? Tenía un pequeño detalle, ¿no? O sea, era gay, ¿sí? Y después de que el gobierno de que ayudó al gobierno a muchas cosas en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Como era gay, lo condenaron a castrarse químicamente o suicidarse, básicamente ha optado por la segunda opción, ¿sí? Pero este señor lo que hizo precisamente fue una máquina que se llamaba máquina de Turing, ¿sí? Que básicamente consistía de una cinta, como ven acá, ¿sí? En esa cinta se podían escribir algunas cosas. En este caso solamente se podían escribir ceros y unos, ¿no? Y había un cabezal que escribía esas cosas y se podía mover de izquierda a derecha, etcétera, ¿no? Esto, básicamente, si un problema puede ser representado en una máquina de Turing, él ha demostrado eso, si un problema puede ser representado en una máquina de Turing, básicamente puede crearse un algoritmo para resolverlo, ¿no? Un conjunto de pasos que hemos visto que es el algoritmo. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, también el señor Turing creó la teoría matemática de la computación. Y también en esta su máquina de Turing, se basa lo que es la computación en la actualidad,
¿Ya? Continuando un poco con la historia, básicamente, bueno, el señor Howard Aiken, que vivió entre 1900 y 1973, básicamente era un matemático, científico, ¿sí? Que trabajó en la Universidad de Harvard, ¿sí? Una super universidad desde esa época, digamos, ¿ya? Y crearon la primera computadora electromecánica, ¿sí? No solamente era mecánica, sino ya tenía componentes electrónicos también, ¿sí? Y eléctricos, ¿sí? Que se llamaba Automatic Sequence Controlled Calculator, ¿sí? ASCC, o el nombre que le pusieron era Mark I, ¿sí? Era bastante interesante, era una computadora que no tiene, pero ni el 1, ni el 0.1% de la potencia que tenemos ahorita de uno de sus celulares que están manejando ahorita, o de sus tablets, o de sus computadoras, no tenía ni siquiera el 0.1% de potencia. Sin embargo, era gigantesca, ¿no? Tenía un largo de 16.6 metros, ¿sí? Aquí pueden ver esto. Esta cosa de aquí hasta aquí tenía 16.6 metros. El alto, ¿sí? Era 2.6, ¿no? Metros. Y todo pesaba 70 toneladas. Y en cable, el cable que había aquí era básicamente 800.000 metros, ¿sí? 800 kilómetros de cable habían acá dentro, ¿sí? Características interesantes que tenía esta máquina que se llamaba Mark I, ¿sí? Era súper rápida para la época, ¿sí? Sumaba dos números en menos de un segundo, ¿sí? Y multiplicaba en 3 segundos, o sea, multiplicaba dos números también en 3 segundos. Y las respuestas las daba precisamente en tarjetas perforadas, ¿sí? Que era lo que ya se estaba utilizando, ¿no? Entonces, era un avance bastante interesante, pero como les digo, no llega ni siquiera a al 0.1% de la potencia que tiene uno de sus celulares en este momento. Después apareció el señor Claude Shannon, ¿sí? Este señor hizo bueno, se le conoce mucho en la parte de la teoría de la comunicación o teoría matemática de la comunicación, porque él la ha creado básicamente, y ha hecho una cosa, ha utilizado el álgebra de Boole, ¿sí? Del señor George Boole que vimos antes, para la representación de circuitos lógicos, o sea, circuitos electrónicos, ¿sí? Para crear cosas lógicas, ¿no? Con puertas lógicas se llama, ¿no? Y también dentro de esta teoría matemática de las comunicaciones ha presentado la medida, o sea, cómo se puede medir la cantidad de información, y de ahí tenemos el bit, el byte y esas cosas, ¿sí? Entonces, o el kilobyte, el terabyte y esas cosas que conocemos ahora, ¿no? Entonces, este señor Claude Shannon precisamente creó eso, ¿no? O sea, la teoría matemática de las comunicaciones, ¿ya? Un poco más adelante, ya los señores John Vincent Atanasoff y Clifford Berry crearon una computadora interesante, ¿sí? Esta computadora ya no tenía elementos muy mecánicos, ¿sí? Es más, era totalmente electrónica. Error aquí. Ya, era totalmente electrónica. Y se denominó ABC Computer, que básicamente era, o sea, ABC venía de Atanasoff Berry Computer, ¿no? ABC, de ahí venía, ¿ya? En general, se considera a esta cosa que es relativamente grande, ¿sí? La primera máquina de calcular digital, ¿no? Ya no era con engranajes, ya no era mecánica, ¿sí? Y esta maquinita también podía resolver ecuaciones lineales y ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, ya tuvieron unos avances más interesantes.
Después, aquí hay una anécdota muy interesante, ¿sí? Los señores John Mauchly y John Presper Eckert, ¿sí? Los dos señores trabajaban en la Universidad de Pensilvania y básicamente a pedido del Ministerio de Defensa de Estados Unidos crearon una máquina electrónica, ¿sí? Una computadora totalmente electrónica. Ya, si pueden ver, esta es la de acá, que se denominó ENIAC por sus iniciales, ¿no? Era Electronic Numerical Integrator and Calculator, calculadora e integradora numérica electrónica en español. Y como les dije, perdón, ha sido solicitada por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y la principal función que tenía esta calculadora, o esta máquina en todo caso, era calcular la trayectoria de proyectiles, ¿no? O sea, de misiles y esas cosas, ¿no? Que esa vez ya existían, ya en 1940 ya habían estas cosas. Era bien interesante porque tenía 111 metros cúbicos de volumen, ¿sí? Y ocupaba una superficie de 160 metros cuadrados y además pesaba 300 toneladas, ¿no? Si se fijan, a comparación de esta pesaba solo 70 toneladas, esta pesaba 30 toneladas, esta de acá pesaba 70 toneladas, ¿no? Entonces era un poquito más chiquita, sí, como la mitad más o menos. Sin embargo, era 1000 veces más rápida que la Mark I, ¿no? Y como les decía, esta tiene su anécdota, porque cuando prendieron, o sea, tenía tantos cables y tantos componentes electrónicos y era tan grande, como pueden ver aquí en estas cosas, ¿ya? Que cuando prendieron la máquina, se chupó toda la electricidad de Filadelfia, ¿ya? Y se apagó en Filadelfia la ciudad entera, solamente porque esta máquina consumía la energía eléctrica total, digamos, ¿no? Cuando la prendieron. Ya. Y después, bueno, esto era en 1940, 11 años después, estos señores también crearon la primera computadora de serie puesta a la venta, o sea que podía ofrecerse a la venta para empresas o otras universidades, ¿sí? Que básicamente se llamaba UNIVAC 1, ¿sí? Que era Universal Automatic Computer o computadora automática universal, ¿no? Entonces, esas dos computadoras crearon estos señores. Ya, en general, estos son algunos hitos, o sea, algunas personas que han contribuido. Obviamente hay muchas más, ¿sí? Pero para temas de resumir la información, precisamente solamente les estoy dando algunos y los más importantes, ¿sí? Entonces, creo que tengo una tareita, precisamente es de que busquen 5 personas más que hayan contribuido a la historia de las computadoras, porque es básicamente historia, para el sábado, ¿sí? Entonces, para el sábado me hacen eso, por favor. Ahora vamos a ver un poquito la parte de generaciones de computadoras. Ya las generaciones son como, o sea, nuevas características y mejores cosas que tenían, digamos, una serie de computadoras que se han creado en una época, una determinada época, con las características que tenían las computadoras creadas en una época posterior, ¿sí? A ver, veremos las generaciones de computadoras. Básicamente, algunos dicen que hay 5, otros dicen que hay 6, y ahorita estamos en la 6ª generación de computadoras, pero veremos algunas características de cada una de las generaciones. La primera generación utilizaba válvulas al vacío. No sé si conocen válvulas al vacío. Una válvula al vacío es como un foco. Un foco es una válvula al vacío. ¿Ya? Entonces, estas válvulas al vacío lo que hacen es permitir o no permitir que pase electricidad, ¿no? O sea, como el switch de sus focos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando pasa electricidad, se prende el foco, cuando no pasa, se apaga, digamos, ¿no? Entonces, tenían
válvulas al vacío como elemento de control. También estas computadoras solamente se aplicaba al campo militar, como hemos visto en el anterior, o científico, solamente eran computadoras que tenían o los militares o las universidades más grandes del mundo, ¿sí? La programación era un lenguaje que se llamaba lenguaje de máquina, y el lenguaje de máquina, básicamente, la máquina solamente entiende ceros y unos, ¿no? Entonces, para darle algunas instrucciones, una persona tenía que programar esto utilizando solamente ceros y unos. Se utilizaba como almacenamiento para guardar datos o programas, lo que ya vimos hace un tiempito, tarjetas perforadas, ¿sí? También se utilizaba para perforar, las cintas perforadas, y también se utilizaban unos dispositivos que se llamaban, o sea, para guardar datos, se llamaban líneas de demora de mercurio, ¿ya? No sé cómo funcionaba esto es mucho más antes de mi generación, en todo caso, ¿ya? Entonces, sí he visto ejemplos de tarjetas perforadas, cintas perforadas, pero no he visto líneas de demora de mercurio, ¿ya? Entonces, estas son las características de la primera generación. La segunda generación ya se hicieron computadoras más pequeñas, si se fijan acá, comparadas con las de acá, digamos, ¿no? A ver, la segunda generación duró desde 1952 hasta 1964. ¿Cuál era la principal característica? Que habían cambiado las válvulas al vacío por lo que son los transistores, ¿sí? Que básicamente un transistor tiene un montón de cositas dentro, ¿sí? Que nos ayudan a también permitir o rechazar el paso de energía, en todo caso, de electricidad, ¿sí? Se aumentó la potencia, ¿sí? Eran de las computadoras, y su fiabilidad, ¿sí? Eran mucho más precisas, y además fueron reduciendo el tamaño y el precio, ¿sí? Ya costaba menos, ¿no? Y además se utilizaba en el campo científico, obviamente las universidades creaban estas cosas o utilizaban, también los militares. Sin embargo, se aplicó ya esta segunda generación a los campos administrativos y de gestión. Las empresas ya podían tener estas máquinas para hacer sus cálculos, ¿no? En general, surgieron algunos lenguajes de programación, como el ensamblador, que era una especie de lenguaje de máquina un tanto más con letritas en todo caso, ¿ya? Luego surgieron unos más interesantes que ya eran más entendibles, ya eran, digamos, utilizaban palabras en inglés, que eran el Fortran, el COBOL y el ALGOL. Como memoria interna utilizaban núcleos de ferrita y también tambor magnético, ahí podían guardar información, ¿no? Y memoria externa utilizaban cinta magnética y también tambores magnéticos, como les decía, ¿ya? Entonces, esas son las características de la segunda generación. Antes de pasar, tenía un videito que les iba a mostrar, a ver, voy a revisar si lo tengo por acá. ¿Alguna consulta hasta este momento? Aquí está precisamente, se los voy a publicar, por favor.
Oh, creo que no está funcionando. A ver, vamos a revisar otra vez. Oh, lo han sacado. Estaba muy interesante este videito. Entonces vamos a buscar otro y les voy a poner para que lo vean. Ya, el documental creo que es de History Channel, ¿ya? Entonces, si pudieran verlo, ya está en el Classroom, ¿sí? Se llama Resumen de la Historia de la Computadora. Hagan clic ahí, por favor, y utilicen eso. Si tienen alguna consulta, me hablan y cuando terminen de ver, continuamos. Esténlo revisando, por favor. ¿Lo están pudiendo ver? Señoritas, Licenciado, no se ve el video, dice que está bloqueado por derechos de autor. ya les he cambiado eso. O sea, a ver un segundito. Qué raro. A ver. Tienes toda la razón. Sale lo mismo. Parece que no ha actualizado. A ver, vamos a crear material. Ya, pueden revisar ahora sí otra vez. Historia de la computadora se llama. Y ahora sí he verificado de que no le salga. ¿Pueden verificar, por favor? Y ahora sí, licenciado, vea el Ya, video. vean ese videito y terminamos, terminamos de ver y nos encontramos otra vez aquí. ¿Ok? Voy a estar preparando la tareita que les había dicho para el sábado. Licenciado, el documento
tal dura 45 minutos. Después de 45 minutos nos vamos a encontrar con usted. Ya terminaría nuestra clase. Tienes toda la razón, señorita. Vean el video. Ya, si tienen algún comentario, yo estoy acá. Y lo discutimos el sábado, ¿ya? Y además les voy a pedir una tareita que precisamente se llama Otros participantes en la evolución de la computadora, ¿sí? Entonces, la tarea de esto es investigar tres, ¿no? Les voy a poner cinco, pero tres personas adicionales que no las haya mencionado yo en la presentación y que hayan tenido un aporte en el desarrollo de las computadoras, ¿no? Y básicamente una descripción de estas personas y su aporte, básicamente. ¿Ya? Y ya Está está bien, licenciado. creada. A ver, un segundito. Fecha de entrega. Tenemos hasta el sábado. Hoy estamos en jueves, ¿no? Sí, hasta el sábado a las 8:15 es nuestra clase. Hasta esa hora pueden ir la tareita. ¿Listo? Listo, chicas. Cualquier consulta, estoy aquí. La tareita se llama Otros participantes. Ya lo tienen. ¿Ya lo están viendo? ¿Todos están viendo? Anabel, Viviana, Sandra, Luz, Paola, Vivian, Laura y otra Maribel. Licenciado, ya llegó la tarea y estamos viendo el documental. Ok, ok, cualquier consulta, estoy aquí. Listo, chicas, las veo entonces el sábado si no tienen consultas. Hasta el día sábado, licenciado. Hasta luego. Chao, chao. Si quieren pueden Chao, desconectarse si no tienen consultas, por si acaso. Gracias, licenciado. Hasta luego. Chao, chao, hasta el sábado. Hagan la tareita, por favor.
¿Quieres esta cosa de